Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados por el Señor. Bienaventurada es la iglesia. Bienaventurados son los hijos de Dios. Te adoramos y te bendecimos. Te rogamos, Señor, que hoy también nos hables. Háblanos. Necesitamos escucharte, oír tu voz por medio de tu palabra. Por medio de tu santa palabra, Señor. Necesitamos ser afirmados, necesitamos ser santificados. Necesitamos, Señor, hoy que nos hables, necesitamos oírte. Yo te ruego que a cada uno de nosotros, Señor, pueda hoy, Señor, tu Espíritu Santo que tenga, Señor, esa buena voluntad de iluminar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver lo que quieres que veamos, para que podamos entender esa gran riqueza que depositaste en cada uno de nosotros. Yo te ruego que me des sabiduría, inteligencia y sobre todo humildad para poder predicar tu palabra, sabiendo que esta no es mi palabra, sino es tu palabra, Señor. Palabra de vida, palabra eterna, más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra que penetre y parta el alma y el espíritu, aún las coyunturas y los tuétanos, y discierna todas las intenciones y los pensamientos que hay en cada uno de nosotros. Padre, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por su presencia, por la presencia de Dios en este lugar también, pero por su presencia en este lugar, por la presencia de cada hermano. Créame que una de las tantas peticiones que yo le hago al Señor es que cada uno de los hermanos pueda asistir cada domingo a escuchar de su palabra. El día viernes tuvimos la reunión de estudios de la palabra y el Señor en forma coherente, en forma total viene dando su mensaje, pero el mensaje lo viene dando por partes y por eso que voy a tratar de continuar, y a los que no pudieron venir el día viernes, para que puedan entender cómo continúa este mensaje. Busquen su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Saben que, busquen Mateo 28, mientras yo le voy hablando y le voy diciendo algo. Saben que muchos de los pasajes que leemos todos los domingos, y aún los días de estudio también de la palabra de Dios, son pasajes conocidos por nosotros. Porque a los que yo conozco, a la mayoría de ustedes, mucho tiempo estamos en el camino del Señor. Pero hay personas que hace poquito que están, pero a los que ya estamos mucho tiempo del camino del Señor, ya hemos escuchado mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? Busquen Mateo 28, versículo 16. Entonces, ¿qué es lo que falta para que podamos nosotros vivir lo que dice la palabra de Dios? Mateo 28, ¿lo encontró? Versículo 16. En mi Biblia dice la gran comisión, seguramente en la Biblia de la mayoría de ustedes también. Mateo 28, en el versículo 16. La gran comisión, dice en mi Biblia. Dice, lo encontraron todo, ¿verdad? Voy a leer entonces. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la iglesia también dice amén a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos conocían de este pasaje de la Gran Comisión? Lo primero que me enseñaron cuando llegué a la iglesia, me comenzaron a discipular, era de la Gran Comisión, que es la responsabilidad que tiene todo hijo de Dios. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, discipularlos y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ha hablado, enseñándoles que guarde, que observen, que contemplen, que obedezcan a todo lo que dice este libro de la ley, que es la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ir y hacer. Está hablando el Señor de ir y predicar, de ir y enseñar. Está hablando el Señor de accionar. Esa es la palabra clave. Accionar, hacer. Para que entendamos lo que acabamos de leer, el Señor les dice: ustedes vayan, esta es la responsabilidad de ustedes, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero la responsabilidad del Señor es, Él prometió estar con aquellos que fueran a hacer la obra del Señor todos los días y hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de este mundo. Es muy importante entender lo siguiente, que Dios va a manifestar su poder y va a respaldar a los que hacen su voluntad. El viernes estudiábamos el libro de los Hechos, no lo busque, en el capítulo 4, en el versículo 29, los discípulos del Señor le piden al Señor en oración que les dé denuedo para seguir predicando la palabra suya, para seguir predicando el Evangelio. Los discípulos le clamaban al Señor: Señor, danos valentía para predicar tu palabra. ¿Por qué pedían valentía? Porque ellos fueron amenazados de muerte, que ya no predicaran el Evangelio de Jesucristo. Fueron amenazados por los judíos, por aquel Sanedrín que los llevó a Pedro y a Juan y les advirtieron a los dos: dejen de predicar de Jesucristo, dejen ya de hacer milagros, porque eso no nos conviene a nosotros, decían los judíos. Y ellos le dijeron: ustedes, ¿qué dicen? ¿A quién debemos obedecer nosotros? ¿A Dios o a ustedes? ¿A Dios o al hombre? Y ellos se fueron a la iglesia, se juntaron y toda la iglesia oraba unánime al Señor, dice el Hechos capítulo 4. Pero en ese clamor, yo quiero que prestemos atención todos ahora, los que vinieron el viernes, los que no pudieron venir. En esa necesidad que tenían los discípulos, en esa necesidad que tenía la iglesia, que estaba siendo amenazada de muerte, pero literalmente amenazada de muerte. No era una amenaza: no te voy a saludar, y si no haces lo que yo te digo, te voy a azotar. No, lo habían amenazado de muerte. ¿Saben cuál fue la petición de aquellos discípulos, de aquellos apóstoles, de aquella iglesia? Que el Señor les dé valentía para continuar haciendo la obra de Dios, para continuar glorificando el nombre de Cristo. Y le dijeron los discípulos al Señor: Señor, danos valentía, pero también extiende tu mano con poder para poder seguir haciendo milagros y prodigios, para que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea exaltado. La oración de aquellos discípulos no fue: Señor, líbranos de esta prueba. ¿Por qué? Porque la oración de ellos estaba centrada en Dios, en la gloria de Cristo, en la gloria de Dios, y no en su propio beneficio. A diferencia de nosotros, que muchas veces le pedimos: Señor, líbrame de la prueba, sin importarme por qué estoy pasando por esa prueba. Ellos les pidieron al Señor que les dé valentía, dice en la Reina Valera, denuedo, usa la palabra denuedo, para seguir predicando, para seguir con su misión de hacer la obra de Dios. Y Dios les respaldó. Dice que descendió el Espíritu Santo nuevamente sobre ellos y ese lugar tembló. Y ellos fueron nuevamente llenos de ese poder de Dios. Fueron llenos de valor y siguieron. ¿Pero por qué le pidieron valor? Valentía. Todos sabemos que cuando tenemos miedo, cuando tenemos temores, ese temor
Dicen que el miedo paraliza. ¿Es verdad o no? Aquella persona que tiene miedo no quiere hacer nada porque temor a fracasar, por temor a ser herido, por temor aún a morir, para preservar su vida. Tengo miedo. Ellos sabían que el temor, con temor ellos no podían seguir predicando el evangelio o todo el evangelio. Entonces les pidieron valor, valentía. Ellos le pidieron valentía para seguir y hacer la obra del Señor, porque ellos entendieron, ellos recordaron aquel mensaje de Jesús, aquel último consejo del Maestro antes de ir y volver al cielo de donde él había venido. Cuando Jesús los comisionó y le dijo, ustedes vayan y disipulen y prediquen a toda criatura y enséñenle a guardar mi palabra. Y yo les prometo estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Ellos recordaron, el Señor lo que prometió lo va a cumplir. Entonces lo que nosotros necesitamos ahora es creerle al Señor para continuar haciendo la obra del Señor. El Señor va a respaldar, el Señor va a manifestar su poder con aquellos que accionen en su palabra, aquellos que hagan lo que Él les mandó. ¿Cuántos recuerdan la parábola de los dos hijos? Aquella parábola que contó Jesús. Dice que un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y después no fue. Y Jesús les preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero, les dijo Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de los cielos. Este hombre tenía dos hijos, esta historia lo contó Jesús. El padre se acercó a uno y le dijo, hijo, anda a trabajar a mi viña. No, no quiero. Y después se arrepintió y fue. Y el otro en cambio dijo, sí, padre, voy, y después no fue. El que hizo la voluntad de Dios es aquel que fue. No es el que se quedó. Dios va a respaldar cuando nosotros vayamos, hagamos, accionemos. La iglesia está llena de gente con muy buenas intenciones. ¿Cuántos saben eso? Pero Dios no manifiesta su poder en las buenas intenciones. Yo deseo que todos sean salvos, yo deseo que todos mis vecinos conozcan al Señor. Pero si no salgo de las cuatro paredes de mi zona de confort, difícil va a ser que ellos conozcan al Señor por medio de mi persona. La iglesia está llena de personas que tienen muy buenas intenciones, pero el enfermo no va a ser sanado solamente con nuestras buenas intenciones. ¿Es verdad o no? El que está prisionero del pecado no va a ser libertado por mis buenas intenciones. La iglesia no va a avanzar por mis buenas intenciones, sino el Señor va a respaldar las acciones, no las buenas intenciones. ¿Me está entendiendo? Yo tengo muy buena intención de que mi familia conozca de Dios, pero mi familia va a conocer de Dios cuando yo accione en la palabra de Dios, cuando yo haga algo, cuando yo le crea al Señor y haga de acuerdo y conforme a la fe que tengo. Decía Santiago que la fe sin obra es muerta, es una fe falsa. Yo creo pero no hago. Todo aquel que cree en el Señor siempre hace conforme a su fe. Jesús no se quedó con la buena intención. Yo tengo mi buena intención, tengo las mejores intenciones de que todos aquellos que mi Padre escogió se salven, sino que Él hizo la voluntad de su Padre. Él fue y entregó su vida para recibir ese castigo totalmente injusto, para recibir esa muerte en la cruz del Calvario. Él hizo. Es por eso que Jesús, cuando los comisionó, le dijo, ustedes vayan, pero yo les prometo estar con ustedes todos los días.
Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, tenemos que dar el primer paso. Dar el primer paso. Esa es la fe. Cuando ustedes se atreven a dar el primer paso de acción, el reino de los cielos está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Porque el Señor está comprometido con su palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando yo decido, cuando yo me determino a creerle al Señor, entonces voy a accionar de acuerdo a lo que yo creo. Entonces tengo el respaldo de Dios. Yo sé que todavía no me está entendiendo. Busquen su Biblia en Josué capítulo 3, versículo 13. Josué capítulo 3, versículo 13. Josué capítulo 3, versículo 13. ¿Lo encontró? Josué capítulo 3, versículo 13. Dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Hasta allí nomás. Yo quiero que usted lea eso, lo pudo leer, y ahora quiero que levante su vista y pueda prestar atención a lo que le voy a decir. Josué tenía que cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida por Dios. Es verdad, es la promesa dada por Dios. Pero Dios le dijo a Josué, le dio una orden muy clara y precisa. Mirá, que los sacerdotes lleven el arca, ¿sí? Cada príncipe de las tribus de Israel tenía que cargar con aquel cofre, aquella arca de la alianza, pero tenían que cruzar el mar, no había puentes. Y Dios le dijo, ustedes van a cruzar el mar, los sacerdotes van a llegar, pero van a pisar las aguas, se van a mojar los pies. Ese es el primer paso. Cuando ustedes hagan eso, yo voy a detener las aguas del río Jordán. Dios respalda a aquellos que estén dispuestos a dar el primer paso de fe. De caminar aún cuando no haya camino. Aún aquellos que estén dispuestos a no hacer lo lógico, porque no era lógico ir con un arca y tratar de pasar por un río muy caudaloso, y aún cuando todavía el río no había ocurrido el milagro, aquel milagro que Dios había prometido de detener las aguas, pero ellos tenían que mojarse los pies. A veces Dios nos dice a nosotros, ¿me crees? Sí, te creo, Señor. Bueno, hacelo. Pero Señor, yo no veo nada como para hacer. No. El primer paso ya lo dio Dios cuando nos dio su promesa. Yo voy a estar con vos. Ahora el segundo paso nuestro primer paso, o sea, el segundo paso en esta acción tenemos que darlo nosotros. Yo te creo, entonces voy a caminar aunque me tengo que mojar los pies. El Señor nos está diciendo en otras palabras, si me crees, haz lo que te mando a hacer. De todo lo demás, de todas tus adversidades, de todas tus necesidades me ocupo yo. ¿Saben lo que ocurrió? Los sacerdotes llevaban el arca, comenzaron a caminar, los primeros se mojaron los pies, después el Señor cumplió con la promesa, el Señor detuvo las aguas y ellos pudieron pasar, no solamente ellos, sino también de todo el pueblo de Israel. Pero a veces nosotros como iglesia solamente tenemos buenas intenciones, pero no queremos mojarnos los pies, no queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos hacer, pero sí queremos que Dios lo haga. Estoy hablando por mí primero. Dios está con aquellos que caminan, aquellos que accionan, aquellos que le creen. Tenemos que entender algo, que Cristo les dijo a sus discípulos algo muy parecido a lo que el Señor le dijo también a Josué. No lo busquen en su Biblia, pero ¿cuántos conocen Josué 1:9?
Mira que te mando y que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Se parece a lo que aquella comisión de Jesús, aquel mensaje de Jesús dado a los discípulos, ¿sí o no? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes vayan y prediquen el evangelio y yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin de este mundo. Y Dios le dice a Josué, en el Antiguo Testamento, muchísimos años antes de Jesús, le dice, Josué, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, no tengas miedo, el miedo paraliza, ni te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En otra parte también le dice, así como tuve con Moisés, voy a estar contigo, Josué. Y Jesús, ya en el Nuevo Testamento, ya en esta dispensación de la gracia, le dice a sus discípulos, le dice a su iglesia, ustedes vayan y prediquen el evangelio, ustedes hagan, y yo prometo estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, pero el Señor va a estar con aquellos que hacen, con los que caminan por fe. El Señor no va a estar con aquellos que no hacen, porque el que no hace, ¿qué pasa con los que no hacen? El que no hace critica, porque el que no hace no es participante, sino es espectador. Los que no hacen, los que no le creen al Señor, aquellos que no le creen, entonces ellos están ocupando el lugar de críticos. ¿A quién critican? A los que hacen. Critica todo porque él no está comprometido en la obra del Señor. El que no hace siempre está... Observen lo siguiente, aquel que no hace, que no le cree a Dios, está siempre aplaudiendo el logro de los demás, el éxito ajeno. Pero ¿sabe por qué? Dice, me alegro con lo que te pasó, me alegro con cómo Dios te bendijo, pero por dentro tiene envidia, porque él nunca experimentó el poder de Dios. Estoy hablando dentro de la iglesia, ¿no? Me alegro como Dios le bendice, hermana. Me alegro mucho como Dios te bendijo, hermano. Y se pregunta por dentro, ¿y a mí por qué no me bendice Dios? Y se crea cierto tipo de rebeldía. Y aún hasta creo que puede llegar a altercar con Dios. ¿Por qué a mí no? ¿Y sabe cuál es la respuesta que hoy Dios nos está dando a nosotros? Porque no haces. Porque no caminas de acuerdo a mi palabra. Porque no estás dispuesto a salir de tu zona de confort y mojarte los pies. Porque no estás dispuesto a creerme que yo estoy con vos. Porque Él lo prometió. Vuelvo a repetir algo que dije. Cuando comenzamos a caminar conforme, creyéndole a la palabra de Dios, Dios está comprometido a ayudarnos a nosotros. Porque está en juego su palabra. Él lo dijo, Él lo prometió. Hermanos, Dios premia la acción, porque cuando usted acciona se pone en evidencia, usted pone en evidencia su fe. Y Dios premia con su poder, en otras palabras, cuando nosotros le creemos la palabra de Dios y comenzamos a accionar, ocurren dos cosas. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Amén, bien. Pero también no podemos decir Dios es soberano, Él lo hará. ¿Por qué? Porque dentro de la soberanía de Dios también está la responsabilidad del hombre. Nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Obedecerle, creerle, hacer lo que Él nos dice que hagamos. ¿Sí o no? O usted es de aquellos que dicen, no, Dios lo hará y no hace nada. No, Él lo va a hacer, Dios lo va a hacer. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? No, pero Dios lo va a hacer. Yo creo, pero ¿crees? No, dice Santiago, la fe sin obra es muerte. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás orando? ¿Estás hablándole a los demás de Dios? No, pero ¿qué le voy a hablar yo de Dios si yo no estoy bien? No.
No se trata de estar bien, se trata de obedecer, se trata de creerle, se trata de caminar, se trata de salir de esa zona de comodidad y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Busquen en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 39. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 39. Juan 11, 39. Yo sé que todos, o la mayoría, me atrevería a decir que conocen la historia de cuando Jesús resucitó a Lázaro. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque hace 4 días. Mire, ese solo versículo lo voy a leer. Nada más. Yo quería que usted vea lo que dice. Acá Jesús le ordena: quiten la piedra. La respuesta de la hermana de Lázaro, de aquel que estaba muerto, dijo: Señor, ya hace 4 días que está muerto mi hermano, y hiede. Ya está en plena descomposición el cuerpo de mi hermano, ¿verdad? Yo quiero que levante su vista, por favor, y me pueda prestar atención. Jesús teniendo el poder para caminar por las aguas, Jesús teniendo el poder para resucitar muertos, para sanar a ciegos, para levantar paralíticos, muchas manifestaciones del poder de Dios. ¿Que acaso Jesús no tenía poder como para quitar la piedra? Nos acordemos que Jesús calmó una tempestad cuando le habló a los vientos, le dijo: que haya paz, cálmense, y le obedecieron. Yo estoy convencido que la piedra también le iba a obedecer. O quizás un ángel le iba a sacar la piedra, pero Jesús le dijo que ellos la corrieran. Pero había una oposición de la lógica, de nuestra lógica, de nuestro pensamiento. Pero ya hace 4 días, ya hiede. Era necesario que le obedecieran, era necesario que ellos quitaran la piedra para que Jesús pudiera dar el siguiente paso, que era ordenar que aquel que estaba muerto viviera. Lo mismo ocurre en la situación o en las situaciones de cada uno de nosotros. Hay muchas piedras que nosotros debemos, y es nuestra responsabilidad, quitar. ¿Cuál es la piedra? La economía, la familia, alguna relación, alguna escasez. Y el Señor te dice: ¿me crees? Quita la piedra. Yo le digo: pero Señor, ya hiede. Jesús antes le preguntó por Lázaro: ¿y dónde lo pusieron? ¿Y dónde está él? Y ellos le dijeron: Señor, vení, te voy a mostrar dónde está. Aquellos que oraron por el Señor cuando estaban siendo amenazados, en el libro de los Hechos, le presentaron al Señor, le dijeron: Señor, ellos nos amenazaron. Lo mismo que el rey Ezequías llevó las cartas de amenaza y le presentó al Señor. Acá aquellos familiares, amigos de Lázaro les llevaron: Señor, acá está Lázaro. Eso nos enseña lo siguiente también, que nosotros debemos presentar al Señor nuestra necesidad. ¿Dónde está tu problema?, te dice el Señor. Señor, este es mi problema. Bien, dice el Señor, ese es tu problema. Ahora viene la parte nuestra, el accionar. Quita la piedra. Señor, pero ya hiede. ¿Cuál es tu problema? Mi matrimonio, Señor. ¿Me crees? Sí, Señor. Hace tal cosa. No, pero Señor, no sabes, no lo conocía a mi esposo, no le conocía a mi esposa. ¿Cuál es tu problema? Saca la billetera. Acá está Lázaro, mi billetera.
Abrila, pero Señor, está vacía. No, abrila. Yo quiero intervenir. Quiero participar también en tu economía, porque a veces el cristiano, todo es tuyo, Señor, pero la billetera es mía. La economía es mía. Esto es mío. Señor, este es el problema. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi economía. Ahora, quitar la piedra. ¿Qué sería quitar la piedra? Es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Pero, Señor, tengo miedo que me diga que no. Señor, pero tengo miedo al pasar ridículo, porque eso dijo la hermana de Lázaro. Señor, Sayede, ¿cómo voy a quitar la piedra? Va a salir todo ese mal olor. El cuerpo de mi hermano ya está en descomposición. La lógica, la falta de fe, pero delante de Jesús, delante de Marta, de María, estaba el dador de vida. Jesús le dijo: ¿que acaso no te dije, si crees vas a ver la gloria de Dios? Pero tenés que creer para quitar la piedra. Correla la piedra. No, pero Señor, no puedo. Como Pedro le dijo a Jesús cuando Jesús le dijo: ¿qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Estuve toda la noche pescando y no saqué nada. Tira la red de nuevo a la derecha. Y Pedro le dijo: pero Señor, ¿no escuchaste? Te dije, toda la noche estuve intentando pescar y nada pesqué, pero voy a tirar la red en tu palabra. ¿Y sabe lo que ocurrió? La pesca milagrosa. Lo mismo ocurre. A veces nosotros no tiramos la red porque ya estamos, el fracaso, los recuerdos del fracaso del pasado nos dicen: no lo hagas, porque no va a funcionar. No quites la piedra porque va a salir todo el olor. No hables del problema que tenés porque se van a enterar todo. ¿Alguien tiene necesidad de oración? No, ¿qué voy a decir? Si yo pido por mi familia, van a decir: este hermano no tiene fe. No queremos quitar la piedra, no queremos que salga ese mal olor, no queremos que nadie vea esa muerte. Pero el Señor dice: quita la piedra, créeme, o caminá por las aguas. Pero primero tenés que mojarte los pies. ¿Cuál es tu problema? Hermano, si hay un problema en común en la iglesia, en muchos, es la economía. Pero el Señor dijo: aquel que siembra escasamente va a cosechar. Pero Señor, ¿cómo querés que des? Pero no sabes que me está faltando, pero ¿me crees? Pero si te doy me quedo. No me estás creyendo entonces. Quita la piedra, mojaste los pies. Accionar. Él prometió respaldar, estar con aquellos que hagan, que le crean. No aquellos que le crean de palabra con muy buenas intenciones en el corazón. Señor, yo te creo. Yo te creo que podés sanar mi matrimonio, pero ¿estás hablándole a otros de Dios? ¿Estás haciendo la obra de Dios? No, pero yo tengo buenas intenciones, no sabés la fe que tengo, pero en las cuatro paredes. Dios nos dijo: voy a respaldarte cuando estés ahí en las cuatro paredes creyéndome, sino cuando salgas y hagas la obra de Dios. Porque eso sí nos enseñaron mucho a la iglesia evangélica, ¿no? Dice: hermano, yo estoy batallando en una guerra espiritual. ¿Y dónde está? En las cuatro paredes, peleando con demonios que no ven, pero ellos están peleando. Jesús no se quedó encerrado y dijo: de acá estoy venciendo a Satanás. No, Jesús lo venció a Satanás, obedeciéndole al Padre, recibiendo los azotes, yendo y entregando su vida en la cruz. Yo quiero que busque en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 3, segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 15. ¿Lo encontró?
levante su vista ahora, por favor. Escúcheme lo que voy a hacer la introducción, para que podamos entender qué es lo que vamos a leer. Dice que había una gran sequía en ese tiempo en Israel. Entonces el rey de Israel dijo, bueno, vamos a hablarle al profeta Eliseo para que ore a Dios, y Dios seguramente a él lo va a escuchar y va a hacer llover. Y fue entonces el rey al desierto y lo buscó a Eliseo y le dijo a Eliseo, mira, ya no damos más con la situación, necesitamos que Dios haga llover. Bien, y vamos a leer lo que dijo Eliseo. Eliseo le dijo, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Hasta allí nomás. Hasta allí nomás. Ahora le pido su atención nuevamente. ¿Entendió lo que leyó? Había una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Lluvia, agua. Viene el rey con la situación, le presenta la situación al profeta. ¿El profeta qué le dice? Bueno, un tañedor, un músico, alguien que toque el arpa, porque él quería. Vieron que la adoración atrae la presencia de Dios. La adoración lo que hace es quitar la aflicción de nuestra mente y nos ubica nuevamente en el espíritu. ¿No le pasa a usted eso cuando adora? Siente que se siente en la presencia misma de Dios. Por eso es tan importante la alabanza, la adoración. Por eso la iglesia tiene que participar en esta adoración congregacional. Bueno, Eliseo le dijo que traiga un músico y que toque el arpa. Y cuando tocó el arpa el músico entonces él comenzó a orarle al Señor, y el Señor le habló, le dijo, mira, antes que yo haga llover, que hagan muchos estanques. Pero no había agua. Que preparen los estanques, porque yo voy a hacer llover de tal manera que esos estanques van a estar llenos, van a beber los animales, las bestias, y van a tener agua para todos ustedes. Pero no solamente haré esto, dice el Señor, sino también voy a entregar en sus manos a sus enemigos. Dice que el Señor hace mucho más abundantemente lo que nosotros le pedimos o entendemos. Pero primero ellos tenían que construir estanques. Eso es fe, eso es accionar por fe. ¿Estás pidiéndole al Señor por tu situación? ¿Sí o no? Dígame que sí. Ahora falta dar el otro paso, hacer. Hermanos, a veces la iglesia ni está dando el primer paso, que sería orar. El segundo paso es hacer. Porque Jesús oraba muy temprano, antes que saliera el sol, oraba, pero después iba y ponía por obra lo que él creyó en la oración. Pero a veces nosotros como iglesia ni siquiera damos el primer paso de fe, que es orarle al Señor. ¿O usted cree que el Señor va solamente con su oración, Él va a hacer? Sí, pero Él tiene poder, sí. Como Cristo tenía poder suficiente como para correr la piedra, si Él hubiera querido, pero pidió que quitasen la piedra para Él recién dar el otro paso. O sea, no vamos a ver milagro hasta que nosotros no hagamos algo, lo que nos toca hacer. Correr la piedra representa la acción. ¿Cuántos conocen Hebreo 11? No lo busque. Hebreo 11. Muchos conocen ese capítulo del libro de los Hebreos como el salón o la galería de la fe. Hebreos 11 habla de todos aquellos antiguos, aquellos del Antiguo Testamento que dieron señales, hicieron grandes milagros y prodigios, creyéndole al Señor. Y hablan que muchos cerraron bocas de leones, vencieron ejércitos, hicieron muchísimas cosas, vieron de manera asombrosa el poder de Dios, porque hicieron lo que debían hacer.
experimentaron el poder de Dios en la práctica. A veces la iglesia solamente se queda en la teoría. No, pero sí, yo sé que si oro, la oración, la llave es para abrir todas las puertas, y es verdad. Pero yo sé que si nos ponemos de acuerdo 2 o 3, cualquier cosa que le pidamos al Padre en mi nombre, lo hará. Sí, es verdad. Jesús, ¿sabe por qué oraba? No demasiado, oraba muchísimo, más que cualquiera de nosotros, porque Él en esa oración, en esa comunión íntima con el Padre, recibía todas las instrucciones, todas las directrices, todo lo que Él debía luego poner por obra. En esa oración el Señor recibía la teoría para después ponerla en la práctica. Por eso en el final del Sermón del Monte, en Mateo 7, el Señor dice, aquel que escuche lo que yo les he hablado y no le pone por obra, yo lo voy a considerar una persona necia, pero porque las cosas que yo le hablé son para ponerlas por obra. ¿Estamos poniendo por obra la palabra de Dios? Esa pregunta nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Estoy poniendo por obra la palabra de Dios? ¿Estoy dando aquellos pasos de fe? Por ejemplo, si no estaba viniendo a las reuniones, no se estaba congregando, usted ya está dando un paso de fe, le está creyendo al Señor. Yo sé que Dios puede hacer algo, yo sé que Dios me puede hablar, ya está dando un paso de fe. Pero cuando salga de aquí va a tener que dar otros pasos de fe también. Aquellos de Hebreo 11 no se quedaron solamente con lo que conocían de Dios. Hay muchos cristianos que conocen mucho de la Biblia, que conocen mucho, que tienen mucho conocimiento de Dios, que conocen quizás hasta todos los principios y las leyes espirituales de Dios. Sabe que todo aquel que siembra va a cosechar. Sabe que si le pedimos con fe, el Señor va a hacer, pero no saben o no quieren hacer lo que les toca hacer, que es creerle y hacer la obra de Dios. Hay muchos cristianos que conocen mucho de la Biblia, pero nunca hablaron a nadie de Dios. No se atrevieron a hablarle de Dios. Hay personas que en sus trabajos no saben que conocen de Dios, ni que conocen, quizás saben que tiene una religión, sí, pero no vieron reflejado en su persona que realmente son hijos de Dios. Hay personas quizás que oran y le dicen al Señor, Señor, yo te pido que todos te conozcan, aún, Señor, si es necesario yo voy a ir a las naciones a predicar tu palabra, pero todavía no predicaron su palabra en su entorno familiar. No, pero si yo les hablé de Dios, no. Predicar con el ejemplo de que son verdaderamente hijos de Dios. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero ni siquiera dan el paso de orar, menos de congregarse. Si usted quiere ver un milagro, si usted quiere ver el poder de Dios en acción, yo pensaba que iba a decir amén. Voy a darle otra oportunidad. Si usted quiere ver un milagro, ver el poder de Dios en acción, bueno, vamos de nuevo. Si usted quiere ver un milagro, ver el poder de Dios en acción, bueno, ahora sí, tiene que quitar la piedra. Tiene que quitar la piedra. Si alguien quiere ver algo nuevo, tiene que hacer algo nuevo. ¿Sí o no? Yo quiero que cambie en mi vida, pero ¿qué estás haciendo de nuevo? No, pero sí voy los domingos, me reúno. No, pero después de ahí, después de las instrucciones, las llevas a cabo, ¿haces? ¿Hace cuánto que no le habla a nadie de Dios? Pero le habla de verdad, con convicción. Dar el primer paso aunque no vea lluvia, comenzar a construir estanque aunque todavía veas los cielos cerrados. Dar el primer paso aunque todavía haya agua en ese río, pero creer que Dios va a detener las aguas.
Sabe que en el mes de mayo voy a cumplir 9 años en el ministerio, estaba recordando mientras preparaba el mensaje. 9 años que el Señor me llamó al pastorado. Créame que yo no quería ser pastor. No quería, pero Dios sí quería, y acá me ve. Cuando Dios me llamó al pastorado, permítame que le dé mi testimonio, brevemente, parte de mi testimonio. Dios me llamó en el peor momento de mi vida, en el peor momento económico. Me llamó cuando me clausuraron el negocio, me llamó cuando me llegaban cartas, documentos, me llegaban citaciones del juzgado. Dios me llamó cuando un mes antes del mes de enero sufrí un ataque de pánico y yo en ese tiempo vivía en un edificio, vivía en el segundo piso. Y créanme sin exagerar, escuchaba una voz que me decía, arrojate por la ventana, no hay otra solución. Y yo ya creía en Dios, es más, ya prediqué en varias oportunidades en muchas iglesias, sin ser pastor. Pero mi objetivo era otro. Mi objetivo era ser un gran empresario después. Y Dios me llamó. En ese ataque de pánico yo le dije al Señor, Señor, como Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Y al tiempo ya estaba predicando en una casa, en el barrio San Benito. Ahí Estela conoce, los hermanos también, creo también. Y yo me acuerdo que cuando iba con mi esposa, apagaba el celular para que no recibir los llamados de los cobradores. Y salí de la primera vez de esa predicación, que yo no sabía que estaba comenzando en mi ministerio, créame, no sabía. Me había comprometido con esa hermana a ir a su casa. Y cuando salí feliz. Salí feliz. Me olvidé de todo. Después encendí el celular y vi las llamadas perdidas, los mensajes de texto, no había WhatsApp en ese tiempo. Pero nada me quitó la felicidad. Y yo me preguntaba, pero estoy feliz, pero ¿por qué si no cambió nada? No había cambiado nada porque seguían todavía todas esas deudas, seguía todos los problemas judiciales que tuvo porque el negocio no estaba, le faltaba un permiso y como me denunciaron, pero todo eso se solucionó. Yo sentía que el Señor me decía, vos hacé mi obra que yo me encargo de todo. La primera semana fuimos en colectivo, la segunda semana también, en la tercera semana nos regalaron una Kangoo, que todos saben. Yo me acuerdo cuando llegamos a San Benito en Kangoo, decía, hermano, me la dio el Señor, le dije, pero era verdad. Yo no había puesto ni un peso, me la habían regalado. Créame que mucho tiempo después entendí esto, que cuando uno está dispuesto a hacer la obra de Dios, el Señor le dice, ¿qué cosa te falta? ¿Qué cosa te molesta? No, Señor, hay agua todavía, no, yo las detengo. ¿Qué otra cosa necesitas? No, Señor, tengo miedo, yo te pongo valor, valentía. ¿Qué más necesitas, Señor? Mis enemigos, yo me encargo de ellos. ¿Qué otra cosa necesitas? Pero comenzá a caminar, porque Dios prometió estar con aquellos que estén dispuestos a hacer su obra, a creerle. Sabe que reflexionando, porque todavía sigo aprendiendo y voy a seguir aprendiendo, en esta congregación lo que nos falta son desafíos. No hay desafíos. Estamos muy cómodos. Muchas palabras recibe, muchas palabras nos da Dios. Estamos cómodos. Sí, alguien puede decir, yo no estoy cómodo, no, mi economía, mi familia no está. No, como congregación, digo, no hay desafíos. Entonces yo le pedí al Señor algo, que nos ponga desafíos. Porque si no hay desafío, entonces, ¿para qué vamos a pedirle poder de Dios? ¿Para qué vamos a pedir la manifestación del poder del Espíritu de Dios? Para movernos, sacudirnos entre nosotros aquí, que caiga uno, que no caiga uno, como se acostumbra en muchas iglesias. El poder de Dios, Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, para dar buenas y nuevas a los que necesitan, para dar vista a los que no tienen vista,
para liberar a aquellos que estén cautivos de la opresión, para vendar los corazones quebrantados, para dar libertad a los cautivos. Eso dijo el Señor. O sea, el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia para hacer la obra de Dios. Pero si no hay desafío, no, Señor, llename de tu Espíritu. ¿Para qué? Para estar sentado en la silla. No necesitaba de mi Espíritu, dice el Señor. Señor, dame de mi Espíritu para... Dame de tu Espíritu, Señor, para que mi esposo ya no sea tan ogro, o para que mi esposa sea más buena y para que me ame, o para que mis hijos no sean tan rebeldes. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dando testimonio de lo que sos? Tenemos que entender algo. Tenemos que entender algo. Dios no va a hacer nada lo que a Él no le corresponda hacer. Dios no va a quitar ninguna piedra porque esa no es su tarea, es nuestra tarea. En otras palabras, Dios va a hacer lo que Dios nunca va a hacer, y quiero que se grabe bien en mi mente y en la mente de cada uno de nosotros. Dios no va a hacer nada de lo que nosotros podamos hacer. Usted puede quitar la piedra. Usted puede hablarle a alguien del Señor. Usted puede orar por un enfermo, pero usted no puede resucitar a un muerto. Usted menos puede sanar a un enfermo. Usted no puede cambiar el corazón de nadie. Dios sí puede hacerlo. Lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Señor, hace lo imposible. Y Dios te dice, y Dios nos dice, hace lo posible. ¿Qué es lo posible? Hablarle a los otros de Dios. ¿Qué es lo posible? Orar por aquel que está en necesidad. ¿Qué es lo posible? Quitar la piedra. ¿Qué es lo imposible? Que resucite el que está muerto. ¿Me está entendiendo? Pero debemos entender que cuando Dios nos dice, haz lo que te corresponda hacer, no quiere decir que va a compartir su gloria, porque toda la gloria es suya. Toda la gloria es suya. Hermanos, en la iglesia del Señor hay muchas necesidades, y no es nada nuevo lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la piedra que tenemos que correr nosotros? ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es el Lázaro que tenemos que levantar? Y quizás estás pensando mucho, bueno, mi necesidad es esta, es la otra. Quizás la mía no sea la económica, pero sí la mía es mi familia. Quizás sí la mía sí es la económica, porque hay diversidades de necesidades en la iglesia. Y hay múltiples necesidades también dentro de la congregación. Pero esos son desafíos que Dios puso para que usted, para que nosotros demos demostración de nuestra fe en Dios. ¿Cuáles son nuestras necesidades? La pregunta que debemos hacernos a continuación es, ¿qué tengo que hacer? Me acuerdo que en una oportunidad me tocó hablar con hace un tiempo, con un hermano o una hermana sobre la economía. Tema tan vidrioso como es la economía, porque si el pastor le aconseja de la economía y tiene que aconsejar bíblicamente, la otra persona va a pensar, el pastor me quiere sacar, me está metiendo la mano en el bolsillo. Entonces, sin temor a caer en el error ni en la confusión, lo mejor es siempre hablar lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, si querés que Dios sane tu economía, hay principios espirituales. En Malaquías Dios dijo que yo voy a reprender al devorador, pero si cumplís con tu obligación. En el Nuevo Testamento dice, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Aquel que siembra escasamente va a cosechar escasamente.
Y me dijo, sí, sí, sí. Al otro día me dice, me olvidé todo lo que me dijo. Yo dije, bueno, no sé cuál es el problema. ¿Sabe? El problema nunca está en Dios. El problema está en nosotros, que queremos cosechar donde nunca sembramos. Imagínese un agricultor que diga, bueno, ya es tiempo de la cosecha, y vaya a su campo y diga, no hay nada. Y la pregunta que le hace la otra persona, ¿y qué sembraste? No, yo no sembré nada, pero yo oré. ¿Puede ser que pueda cosechar algo esa persona? Obviamente que no. Porque la responsabilidad es sembrar, labrar la tierra y sembrarla y luego cuidarla para que en el tiempo de que sea el tiempo de la cosecha, coseche. Y Dios va a cuidar esa cosecha y Dios va a dar el crecimiento, como el mismo apóstol Pablo dice, refiriéndose a lo espiritual. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero la gloria es para Dios porque Él da el crecimiento. La responsabilidad es labrar, sembrar, y Dios es el que da esa gran cosecha. Pero Dios es ilógico y es hasta ofensivo a Dios querer cosechar cuando no se sembró. Pero ¿por qué a él le va bien? O a aquel hermano, a aquella hermana le va bien y a mí no. Entonces voy a buscar otra iglesia. El problema no está, si la iglesia es de sana doctrina, por supuesto, no está en la iglesia. El problema no está en Dios, el problema está en el corazón del hombre. Dios no hará nada hasta que usted no haga algo por Él. Dios no hará nada hasta que usted no haga algo por Él. Usted puede orar y ayunar y orar y hacer vigilia y orar, pero si no hace, Dios no va a hacer. Haga lo que le toca hacer. Y deje que Dios haga lo que le corresponde a Él. Porque Él lo prometió, Él lo va a hacer. Hermanos, acá hay hermanos y hermanas que pueden dar testimonio de lo que le estoy hablando. Yo le di mi testimonio. Le creí a Dios, hice, y Dios hizo. Pero, pastor, ¿no era todo por fe? Y volvemos a Santiago, la fe sin obra es muerta. No, pero yo le creo a Dios. Y Dios va a hacer que yo coseche, aún sin sembrar. Mentira. No existe eso. Eliseo oró por lluvia, pero Dios le dijo primero que hagan cisternas para recibir el agua que voy a enviar. Pero ¿por qué Dios no hizo la cisterna a él? Dios no bendice a los ociosos. Dios no bendice a los ociosos. Dios bendice a los que hacen. Pero no le responda como respondió Pedro: Señor, toda la noche lo intenté. Sí, es verdad, dice el Señor, pues lo intentaste en tus fuerzas, no en mis fuerzas. El Señor te dice: accionad mi palabra y yo me encargo de todo aquello que vos no puedes hacer. Accioná en mi palabra. Yo te doy lo que te falta. Yo me encargo aún de tus enemigos, como le dijo Eliseo. ¿No te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios? Amén. Hermanos, ¿qué les pasa? Están en un letargo, en un sueño espiritual, parece a veces. ¿Qué les pasa? ¿Qué otra necesidad tiene que ponernos el Señor como para activarnos en la fe? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a vivir con nuestra lógica, a nuestra manera, a nuestras fuerzas,
Y esto me hace recordar lo que Pablo dijo. Estaba a punto de morir, pero Dios me quiso enseñar que no tengo que confiar en mis propias fuerzas, sino tengo que confiar en su poder que tiene la capacidad de resucitar a los muertos. A veces el Señor nos tiene que llevar hasta ese extremo, ¿no? De decir, bueno, me voy a morir, estoy por morir, Señor, ayúdame. Y Dios dice, bueno, aprende que por tu fuerza no podés seguir. Yo tengo poder. Y mi poder tiene la capacidad de dar vida aún a los que no tienen vida. Hermano, nos falta creerle a Dios. Dice la Escritura que por la fe Abel le dio una mejor ofrenda que la de Caín. Dice la Biblia que por la fe Moisés dejó la comodidad de la casa de Faraón para irse al desierto a sufrir. Y se sostenía como viendo al invisible por la fe. Pudo hacer grandes proezas y milagros a aquellos que le creyeron a Dios. Déjeme que le diga lo último, que usted fue llamado, cada uno de ustedes fueron llamados por Dios para hacer ese tipo de proezas en el nombre del Señor, pero tienen que hacerla. No van a ver el poder de Dios si su actitud es pasiva. No, que lo haga el pastor. Que lo haga él. Si no lo hace, ¿por qué lo hace yo? Hasta cierto punto puede tener razón, pero no es justificativo que lo exima de responsabilidad. Hasta cierto punto puede tener razón, pero no es justificativo que lo exima de responsabilidad. A usted le tiene que hacer lo que le tocó hacer. ¿Cuál es su piedra en su casa? Sus hijos, su esposo, su esposa, su economía, la paz en el hogar. ¿Cuál es la piedra que nos toca mover? ¿Cuál es la piedra que tenemos que hacer? Hablarle a los demás de Dios. Hablarle a los demás de Dios. No, pero mi hijo está rebelde. ¿Estás hablando a otros chicos? ¿Estás hablando a tus compañeros de trabajo de Dios? No, la verdad que nadie sabe que soy cristiano. Entonces, pero estoy creyéndole a Dios. Todos los días oro, sí, todos los días orás, pero no pasás de esas 4 paredes para testificar y dar prueba de tu fe en Dios. Accionar, pide el Señor. Todos aquellos que caminen en fe, vamos a ver el respaldo de Dios en nuestras vidas. Hermanos, pronto muy pronto vamos a ponernos en acción. Yo quiero saber quién está dispuesto a decirle, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bien, ya levantó la mano allá una hermana. 2. ¿Quién más? 3. Déjeme que le diga algo antes que levante su mano. El Señor está, allá Los Ángeles están tomando nota, ¿no? El Señor nos toma muy en serio cuando decimos algo. Muy en serio. Y el Señor dice, yo levanto, mejor que cumplas con lo que prometiste. Vamos a ver el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ver que los enfermos se sanen? Números 30. Amén. Es verdad. Amén. Lo que hablamos tenemos que, porque el Señor toma en serio lo que le decimos. El Señor toma, porque Él es fiel. Lo que nosotros decimos lo toma. No dice nada, me lo dijo. No, lo que le decimos, Él lo toma en serio. Bien, entonces, ¿cuántos están dispuestos a hacer la obra del Señor? Bien. Cuento con el Señor vio su mano levantada y yo también vi su mano levantada. Un discípulo del Señor tiene que estar dispuesto siempre a hacer la obra del Señor. No digo que ser impertinente, de llamarlo, quizás sí, pero no es dentro de la impertinencia, sino cuando el Señor nos llame a predicar el Evangelio, ir e invitar. Vamos a hacer una reunión especial en la casa de una hermana, que ya vamos a confirmar bien la fecha, todo, y es necesario que salgamos a invitar a los vecinos y aún también a nuestros vecinos también.
La vez pasada hablé con una vecina de la otra cuadra y dice, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde queda la iglesia? Estamos acá hace casi 3 años ya. Y me dio vergüenza de que todavía no supieran dónde estamos nosotros. ¿Sí? Porque el Señor, si nos dio de su espíritu, es para que hagamos algo, ¿no cree? Pero, ¿sabe qué? El desafío, uno quiere que Dios obre primero Señor, obra primero en mi necesidad. Cuando Dios me llamó, yo quería que Dios primero me sanara a mí, mi economía, mi casa, mi familia, que estaba revolucionada, pero Dios sabe que me llevó primero a otra familia, a otra casa. Y yo me acuerdo, los primeros miembros de esa congregación pequeñita, que eran de 4, era un matrimonio que estaba a punto de separarse. ¿Te acuerdas, Estela? ¿Te acuerdas? Eran los Javier y Roxana. Que ya no están en la congregación, pero yo sin saber oré por ellos y ellos se reconciliaron y toda la familia unida y comenzó a crecer la obra del Señor, pero el Señor primero me llevó a hablarles a otro, porque de eso se trata el reino de los cielos. Jesús estaba en el cielo cómodo y salió del cielo, vino a tierra y esta incomodidad de este mundo a ser ofendido y morir en una cruz para favor nuestro, es hacer por el otro. Como los discípulos tenían su necesidad, vuelvo a decirle en Hechos 4, estaban siendo amenazados, pero ellos no oraron por su necesidad. ¿Qué acaso no hay que orar por la necesidad? No digo eso. Hay que orar primeramente que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y Dios se va a encargar. ¿Cuál es la necesidad que tiene? No quiero que me lo diga ahora porque esa necesidad preséntela al Señor. Se la presenta usted al Señor. Dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, vendrán solas, como consecuencia de lo primero, de tu búsqueda del reino de Dios. ¿Cuánto tienen necesidad? Empecemos a correr esa piedra que nos está estorbando para que el poder de Dios se manifieste. ¿Se atreve? ¿Se atreve a creerle al Señor? Pero ¿cuántas veces ya lo hice, pastor? No, ahora es diferente. Ahora va a ser diferente. Yo les garantizo algo. Yo les garantizo algo sin temor a equivocarme, porque acá el que garantiza esto es Dios. Yo les transmito lo que dice Dios en su palabra. Si ustedes están dispuestos a caminar por fe, Él va a detener toda agua que quiera detener sus pasos. Toda oposición. Aún como le dijo a Moisés. Moisés clamó a Dios, Señor, ¿por qué nos trajiste hasta este lugar? ¿Por qué nos trajiste hasta frente al Mar Rojo? ¿Por qué hiciste que Faraón se arrepintiera y nos viene a buscar con su ejército? Pero Dios ya le había dicho antes a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón porque me quiero glorificar en él. Le dijo Dios a Moisés, no clames a mí. A diferencia de Jeremías, clama a mí, yo te responderé, ¿no? Sino levántate, alza tu vara y marcha, porque yo voy a abrir el mar, vas a cruzar en seco. Y a los enemigos que vienen por vos, míralos bien, porque nunca más lo vas a ver. Pero tenemos que creerle y caminar. Si no caminamos, no vamos a ver. Y esto es para los que creen. Esto es para los que creen. No solamente de palabras, sino de hecho. ¿Le crees a Dios? Señor, aquí estoy. Oramos al Señor.